Muy bien, bienvenidos al estudio. Esta es la clase número 3. Si recién estás iniciando o te estás enganchando con este estudio y porque ves el número 3, crees que ya estás desenganchado, no te preocupes. Cada clase tiene su peculiaridad. Así que no te preocupes. Cada clase es singular. ¿De acuerdo? Tenemos que avanzar. Hoy tenemos nuestra clase número 3, la visita de los magos. Tenemos bastante material. Así que hemos agarrado del capítulo 2, hemos agarrado solamente un segmento, la mitad prácticamente, ¿no? Donde nos cuenta que Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey de Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose ante él lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se le advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien, entonces vamos a comenzar a desarrollar nuestra lección del día de hoy y vamos a tomar el primer versículo, ¿no? Hay mucha riqueza, realmente podríamos hacer todo un estudio solamente de un versículo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver, por ejemplo, acá. En el primer versículo dice, Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios, ¿no? Unos magos, van a decir otras traducciones, otras versiones de la Biblia, ¿ya? Que venían desde el oriente, llegaron a Jerusalén. Aquí hay tres palabras que lo he puesto con rojo, que tenemos que estudiar para comprender bien. Una de ellas es Belén, otro es Herodes y otros son los sabios o los magos. Belén, en el hebreo es Betelén, Bet, del hebreo Bet, B-E-T-H, es en realidad y significa casa, ¿ya? Casa. Entonces, la traducción, la etimología de esta palabra sería la casa del pan, ¿no? La casa del pan. La casa del panadero podría ser también, ¿de acuerdo? Y esto es interesante porque en el Evangelio según San Juan, ¿no? En el capítulo 6, 32-33 dice, Jesús le dijo, de cierto les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, ¿no? Interesante porque es Jesús mismo el que toma ese adjetivo, ¿no? Jesús le dijo en el 35, leo, yo soy el pan de la vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Interesante, ¿no? 50-51, igual, sigue con la analogía del pan. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Interesante, ¿no? Entonces el Señor se atribuye ese adjetivo, ¿no? El pan. Yo soy el pan. Si Dios Padre en la antigüedad lo sustentaba con maná al pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Ese pan que los mantenía vivos físicamente, ahora viene y ese pan realmente que baja al cielo, ¿no? A nacer en Belén, Belén que significa la casa del pan. ¿Se dan cuenta lo rico que es la palabra? La palabra es inspirada por Dios, la palabra es viva. Y estoy seguro que después de estos estudios,
va a tener mucha mayor claridad. Su lectura va a ser diferente cuando se acerque, ¿no? Y dicho sea de paso, es una de nuestras tareas, ¿no? Seguir leyendo el capítulo 2 y 3 de Mateo. En el 58 sigue con la misma analogía, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, este es el pan que descendió del cielo, no es como el pan que comieron los padres de ustedes y murieron, ¿no? Ha sido referencia a los del desierto. El que come de este pan vivirá eternamente. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ahora que vemos desfallecer al mundo, ¿no? Desfallecer al mundo, perderse, o a veces en vida, ¿no? Muertos en vida, personas muertas en vida, teniendo el pan que es el Señor Jesucristo. Entonces, esta palabrita es como la Belén, la casa del pan. Hay otras palabras, ¿no? Otros lugares, como Betel, ¿no? Betel, Bet, casa, y él, ¿se acuerdan que mencionamos en la clase anterior? El Dios, ¿no? La casa de Dios significa Betel. Así, por ejemplo, Betsaida también, que lo vamos a encontrar por ahí, es otro lugar, que significa la casa de frutos, o la casa del pescador, ¿no? O la casa del pescado. Esta es una ciudad que está cerca al mar de Galilea. Betesda, la casa de piedad, o casa de misericordia. Betania, la casa del canto, casa de canto o casa de aflicción, también algunos lo van a traducir. ¿Ya? Y ustedes ya saben que Bet, ¿no? Bet es casa. Bet, B-E-T-H en el hebreo. Hay una historia también sobre el rey David en segundo de Samuel, capítulo 23, 15, ¿no? Pueden leerlo desde el 10. Esta es una historia en que el rey David estaba pues fugitivo, ¿no? Estaba fugitivo, lo quería matar, el rey Saúl estaba fugitivo, los filisteos habían tomado Belén. Y él dice, ¿cuánto daría por tomar esa agua de mi tierra, ¿no? En Belén nació el rey David también, y vivió también ahí, ¿no? Y ahí se desarrolla una historia de compañerismo y de lealtad, ¿no? Sus hombres van y le traen el agua, ¿no? Del pozo que él quería tomar. Léalo, es una historia muy interesante. Apunten esta referencia y lo leen después. Y ahí habla del agua, ¿no? El agua que había en Belén. El agua que había en Belén que David añoraba, quería, pero no estaba rodeado por los filisteos, ¿no? No podían entrar. Tres de sus valientes hombres van y hacen esta proeza, ¿no? De traerle agua para que él tome. No la toma él, ¿no? Por consideración a sus hombres, ¿no? Que habían arriesgado su vida. Pero ahí en Juan también, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4:10, en el 4:14, en el 7:37, y en Apocalipsis 22:17, el Señor Jesús habla de agua, ¿no? En el Juan capítulo 4 habla de la conversación que tuvo con la mujer en el pozo, con la samaritana. Entonces habla de agua. Él dice, yo soy el agua. Qué interesante. Todo esto sale de Belén nomás. ¿Se dan cuenta? Muy interesante. Seguimos con Belén y dice Belén de Judea. Si ustedes se dan cuenta acá, dice Belén de Judea. ¿Y por qué de Judea? Acá la escritura nada está por gusto. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Lo que pasa es que había un Belén que estaba en Galilea, también en la parte norte. Otra de las tareitas es tener conocimiento de las provincias, de las 6 provincias. Las dos ciudades en Galilea y las 2 ciudades en Jerusalén, en Judea. Vayan aprendiendo eso. Eso está en lección 2. Entonces, en Galilea había también una Belén, ¿de acuerdo? Que después va a ir desapareciendo y va a quedar la del sur, la de Judea. Pero acá dice, Mateo es preciso, ¿no? Y dice en Belén de Judea, ¿de acuerdo? En la que estaba en Judea, la ciudad de Belén que estaba en Judea, que es una ciudad que estaba a 8 kilómetros aproximadamente al sur de Jerusalén, o sea, ahí abajito de Jerusalén, en la misma provincia de Judea, ¿ya? También se le conoce como Efrata, ¿ya? Belén Efrata, para hacer esa diferencia entre cualquier otra Belén que pueda haber. Antes esta zona se le conocía como Efrata, o Belén Efrata. Y eso está en Génesis 35, ¿no? Dice, Raquel murió y fue sepultada en el camino de Efrata, ¿no? Que también es Belén, ¿no? Ahí están las referencias.
Bueno, había quedado alguna duda. Alguien me preguntó alguna vez por qué le dicen Efrata. Ahí está. Antes a este lugar se le conocía como Efrata también. En el 48:7 también, cuando venía de Padán, ¿no? Hablando Jacob, en el camino se me murió Raquel, en la tierra de Canaán, como media legua de distancia en dirección a Efrata. Y allí en el camino de Efrata, que es Belén, la sepulté, ¿no? Clarísima la escritura. También Ruth, ¿no? Toda la gran mayoría de la historia de Ruth, del libro de Ruth, ¿no? De Noemí, su suegra, de Ruth, también se desarrolla acá en Belén, ¿no? Ahí está comenzando nomás en los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra y un hombre de Belén, de Judá, ahí nuevamente, Belén, de Judá, emigró a los campos de Moab, ¿no? Junto a su mujer y sus dos hijos. Así comienza esta historia de Ruth. Samuel también, ¿no? Primero de Samuel, 17:12, dice, David era hijo de aquel hombre Efrateo, ¿no? Oriundo de Belén de Judá, llamado Isaí. Yesé, lo van a traducir otro, ¿no? Yesé, Isaí es lo mismo. El cual tenía 8 hijos. En tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de edad muy avanzada, dice esta versión. Muy bien. Geográficamente, ahora, bueno, tenemos bastante material, así que podemos darnos estos gráficos, podemos encontrar estos gráficos. Ahí vemos a Belén, ¿no? Algunos lo van a situar por acá, otros más acácito, justo debajo de Jerusalén, y otros un poquito más pegado al mar del Mediterráneo. Pero esta es la de 8 kilómetros al sur, ¿de acuerdo? Acá, ¿no? 8 kilómetros al sur, ahí está Belén, esta de acá, ¿ya? Al sur. Acá está Jerusalén, la ciudad principal de Judea, y acá está Belén, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí está este gráfico nos ayuda a ubicarnos, ¿de acuerdo? Acá está el mar Muerto, este es el el río Jordán. Y más al norte está el mar de Galilea. En realidad, el mar de Galilea es un lago, ¿no? Ya lo explicamos. Y este mar Muerto, o mar Salado, también lo van a encontrar en la escritura, es un lago grande también, ¿no? El que es un mar es el mar Mediterráneo, que está por acá, ¿no? Muy bien. Por acá está Jericó, ¿no? Jericó. Y hay una ruta. Bueno, seguimos avanzando. Y ahora vamos a explicar sobre Herodes, el rey Herodes. Herodes, normalmente cuando leemos la escritura, pensamos que hay un solo Herodes, ¿ya? Y no es así. Hay al menos 4 Herodes, ¿de acuerdo? 4 Herodes. El Herodes del tiempo de Jesús, cuando gobernaba Herodes el Grande, este Herodes era un idumeo, no era judío, pero él tomó el lugar como rey. Bajo bastante tiempo de lucha, los romanos le dieron el título de rey de toda Palestina, de toda esta zona de acá. Toda esta zona de acá. ¿De acuerdo? Pero él era idumeo de esta zona de acá, de Idumea, o edomita también, ¿no? Idumea o Edom, es acá, toda esta zona sur. Nabateo también, ¿no? Dependiendo el tiempo que haya sido conquistado y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, él era un idumeo. Este hombre se le conoce como Herodes el Grande, ¿ya? A este Herodes nos vamos a acordar por su maldad de mandar a matar a los niños, ¿no? Niños en Belén, justamente menores de 2 años. Él es el que manda a matar a los niños. Eso lo vamos a estudiar después, Dios mediante. Ya, este hombre, este Herodes el Grande, tuvo varios hijos. Dentro de ellos está Felipe I, hay un Felipe II, Aristóbulo, Alejandro, Arquelao y Herodes Antipas. Herodes Antipas, ¿de acuerdo? Este que está con un color es de una madre, este es de otra madre, estos dos son de la misma madre y estos dos también son de la misma madre, ¿de acuerdo? Estos datos ustedes los pueden encontrar y corroborar.
¿Qué más debemos saber de los Herodes? Es que sus hijos, estos dos de acá, después de su muerte van a gobernar, después de él van a gobernar. Arquelao va a tomar Samaria y Judea. Samaria, que está acá, y Judea, que está acá en el sur. Los dos que están un poco de verde, poco verdes, ¿ya? Es Arquelao. Este Arquelao, después por su maldad también, heredó la maldad de su padre, ¿no? Va a ser depuesto por el Imperio Romano y van a ir prefectos, procuradores, ¿de acuerdo? Por acá van a pasar varios procuradores después de Arquelao. O sea, este reino que tenía Herodes el Grande se divide en ellos dos. Ya, estos dos lo asume Arquelao, pero Arquelao es depuesto en el año 6 nomás. Es depuesto. Arquelao, acuérdense, por su maldad. Los judíos elevan una queja al Imperio Romano, a Roma, entonces los romanos lo deponen, lo quitan, lo sacan y lo exilian. Y es asumido por gobernadores romanos, ¿no? 1, 2, 3, 4. El quinto gobernador va a ser Poncio Pilato. Poncio Pilato va a ser el que va a gobernar después estos dos, ¿ya? Por eso es importante que conozcan la geografía. Herodes Antipas va a gobernar dos también, Galilea y Perea, dos provincias, Galilea y Perea, estos dos marroncitos, ¿ya? Galilea y Perea, ¿de acuerdo? A este Herodes se le va a conocer también como el tetrarca, ¿ya? Tetrarca viene de tetra, de cuatro, ¿no? De una tetrarquía, de una división entre cuatro. Por eso que él asume una tetrarquía, ¿no? O a veces se le conoce como etnarca también, etnarca. No nos compliquemos con esos datos, pero a veces se le conoce como el tetrarca, ¿ya? Este es Herodes Antipas. Tiene Galilea y Perea, ¿ya? Es importante conocer esto, ¿ah? Es importante, así que traten de memorizarlo. La otra parte que tenía como gobierno era Iturea, esta parte de acá. Y esta parte de acá lo gobernaba Felipe. Lo van a encontrar como Felipe, nomás no lo van a encontrar como Felipe II. Yo le he puesto primero al de acá y al segundo al de acá. Así lo van a encontrar en la historia. Y ese es un punto tremendo a favor de la escritura. Tremendo a favor de la escritura. ¿Por qué? Por la Biblia. Es un punto tremendo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de historia universal. Ese es un tremendo punto a favor de la escritura, de la Biblia. La Biblia habla de historia universal, o sea, habla de personajes que no solamente están ahí en la Biblia, sino que están en la historia universal. O sea, tú lo puedes estudiar fuera de la Biblia. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Otro punto importante de la Biblia, en relación a otros libros religiosos. Si hiciéramos una reunión, vamos a reunirnos un árabe, vamos a reunirnos un budista, un hinduista, ¿no? Ya cada uno con sus libros, ¿no? Hasta un mormón de repente, ¿no? Ya con tu libro de Moroni, ¿no? Nos sentamos ahí y todos nos sentamos en base a nuestro libro sagrado, ¿de acuerdo? Entonces nosotros como creyentes nos vamos con nuestra Biblia y la Biblia solita se defiende. ¿Por qué? Uno de los puntos a favor es la historia universal. Los otros libros no lo pueden comprobar universalmente. No pueden, en la historia del hombre no lo pueden comprobar. Otro punto, geografía. La Biblia habla de lugares que hasta ahora, muchos lugares que hasta ahora permanecen con el mismo nombre. Ese es otro punto, y así podríamos hablar de la Biblia sería todo un estudio, ¿de acuerdo? Pero ahí vamos dos puntos, geografía, historia universal. Tú lees, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita el libro de Moroni. Habla de unas tribus, de una gente, de una geografía que no es comprobable, que no se puede comprobar. Pero bueno, no es el tema hoy, solamente para que sepas. Estamos aprendiendo la escritura. Entonces, Iturea era gobernado por Felipe, ¿de acuerdo? Este Felipe de acá. Este era malvado, lo quitaron. Este permaneció por bastantes años, ya, gobernando, pero también tenía su maldad.
pero el único más o menos bonachón era este Felipe, ¿no? Que no se le conocía maldad, al menos, ¿no? Este era otro hijo. ¿Qué más debemos saber de los Herodes? ¿Ya? Este Aristóbulo va a tener un hijo, Herodes Agripa I. Él va a gobernar después también. Él va a gobernar también, ¿de acuerdo? Y Herodes Agripa II. Agripa II también. Cada uno, estos, ¿por qué lo menciono? Porque figuran en la Biblia, ¿de acuerdo? Figura Herodes el Grande, Felipe, Arquelao, Antipas o el tetrarca, Herodes Agripa I y Herodes Agripa II, ¿de acuerdo? Estos figuran. ¿Qué más debemos saber de los Herodes? Bueno, Aristóbulo tuvo una hija. Bueno, aparte de este hijo, Herodes Agripa I, tuvo una hija que se llamaba Herodías. ¿Ya? Este Aristóbulo de acá. Entonces, Felipe se casó con Herodías, o sea, con su media sobrina, ¿no? Con el hijo de acá. Este de una madre, este de otra madre. Entonces se casó con su sobrina, Herodías, ¿de acuerdo? Se casó con Herodías. Y tuvieron una hija, al menos así lo sabemos en la historia, ¿no? Que se llamaba Salomé, ¿ya? Ellos, Felipe con Herodías, se casaron y tuvieron una hija, Salomé. Este Felipe vivía exiliado en Roma, ¿ya? Era peligroso para el reino de Herodes el Grande. Entonces no lo mató, pero él mató a muchos hijos, ¿ah? Mató a muchos hijos y sumo sacerdote y todas las cosas. Mató a mucha gente, Herodes, por preservar su reinado, nada más. ¿Ya? A una de sus esposas, a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, este Felipe vivía exiliado en Roma, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que ver toda esta historia? Que Herodes Antipas, en una de sus visitas a Roma, ¿no? Esta mujer, Herodías, lo seduce a él. Esa era una mujer ambiciosa, era una mujer sedienta de poder. Entonces, se divorcia de Felipe y se va con Antipas. ¿De acuerdo? Se va con Antipas. Y Salomé se va con ella, ¿no? Herodías y Salomé, su hija, se van con Antipas. ¿Por qué? Porque sí tenía un reinado. Era un hombre político, era un hombre con poder, ¿ya? Entonces por eso se va. Deja a este marido y él también deja a una esposa que tenía y se casa y se mete con Herodías, ¿de acuerdo? Bueno, estamos ahí chismoseando un poquito ahí dentro de la familia de Herodes, ¿no? Pero es importante saber porque está en la escritura. Avanzamos un poquito, avanzamos un poquito. Herodías, entonces, ya lo dije, era hija de Aristóbulo, acá está, de este Aristóbulo, era su hija, esposa de Felipe I. Muy bien, hasta ahí estamos bien. ¿Qué más? Acá dice, y es que Herodes había aprendido a Juan el Bautista, y lo había encadenado y metido en la cárcel. Lo había hecho por causa de ¿quién? De Herodías, la mujer de Felipe su hermano, la mujer de Felipe su hermano. Herodes Antipas, este de acá, ¿no? Mete a la cárcel a Juan el Bautista, pero porque Herodías le tenía cólera a Juan el Bautista, ¿no? Y acá la escritura, mira Mateo, lo vamos a ver, Dios nos lo permita, cuando lleguemos al 14, la mujer de Felipe, su hermano, clara la escritura, de él era ¿no? De él era su mujer, pero ella se va con el otro hombre, ¿no? Con el otro tío, porque vendría a ser su tío también, su medio tío. Claro, porque era su medio tío, porque era hijo de Aristóbulo, pues, ¿no? Aristóbulo, todos estos son medios hermanos, ¿no? Estos son hermanos de papá y mamá, estos también, y la hija se casa con el medio tío, pero después el otro tío, otro medio tío, se la lleva, ¿no? Se va ella con la hija, se van con él, lo abandonan en Roma el Felipe. ¿Por qué le tenía cólera a Herodías? Porque cuando pasaba Juan el Bautista, seguramente por su tierra, cuando pasaba Herodes Antipas, ¿no? Que tenía Galilea de Perea,
y Juan el Bautista seguramente bautizaba por Perea, ¿no? En Río Jordán, del lado de Perea, y cuando pasaba por ahí Juan el Bautista, perdón, cuando pasaba por ahí Herodes Antipas, Juan el Bautista le gritaba, ¿no? Y le recriminaba su pecado. Le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, le decía, ¿no? Entonces a él, a Herodes Antipas, como Juan el Bautista era muy querido por el pueblo, entonces Herodes Antipas se hacía como de la vista gorda, ¿no? Se hacía loco, diríamos, ¿no? No, como que no lo hacía caso, ¿no? Pero a la que sí le molestaba era a la mujer, a Herodías. Claro, le decía, o sea, le estaba recriminando. Entonces la que le tenía bastante cólera era ella, ¿no? Y Juan el Bautista le decía en base a la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios establecía, ¿no? Está en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo ni a su mujer, ¿no? Levítico 18:16, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Se trata de la desnudez de tu hermano. No puedes estar con la mujer de tu hermano. Levítico 20:21, el que tome como mujer a su cuñada comete un acto sucio. ¿Mm? Se quedarán sin hijos, hay un juicio ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto, acordémonos que acá está Salomé. Salomé, es la muchachita, ¿no? En uno de los cumpleaños de Herodes Antipas, hace una danza, baila. ¿Cómo bailaría la muchacha? No sabemos. Uno dice, baila un baile árabe, ¿no? ¿Cómo son estos bailes árabes? ¿No? Medio sensuales, sexuales, de seducción y todo eso, ¿no? ¿Cómo bailaría la muchachita? Que Herodes Antipas, el día de su cumpleaños, le dice, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar, si quieres la mitad de mi reino, y hace un juramento. Entonces la muchachita, un poquito hueca, no sabía qué pedir, va con su mamá. ¿A quién era su mamá? Herodías. ¿Y saben qué pidió Herodías? Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista. ¿Se entiende ahora la historia? ¿Por qué lo matan a Juan el Bautista? Es Herodías, a través de su hija, que le pide la cabeza de Juan el Bautista. Por eso que Juan el Bautista es decapitado. Herodes Antipas se entristeció, dice, lean esta parte de historia, Dios permita que lleguemos a estudiarlo también. Y se puso triste, pero había hecho un juramento y su orgullo de por medio, ¿no? Que lo había hecho en medio de su consejo, ¿no? De los políticos, de todos los poderosos de la ciudad. Entonces él no pudo retractarse y tuvo que cumplir este pedido, nada más. Muy bien, triste. Tenemos que avanzar y ahora la tercera palabra es magos, ¿no? Sabios traducen algunas versiones de la Biblia, sabios, muy buena traducción, ¿no? Pero la palabra es magoi, magos. Estos magos eran astrólogos, eran estudiosos, no eran magos, magos significa grande, grande, ¿no? Mago significa grande, ahí viene la palabra griego magno, ¿no? Magnus, Magnus, del latín magnus. Hay otra palabra para magno, magnus, en latín, grande, ¿no? Entonces de ahí viene la palabrita. Hay magos en la escritura de diferente tipo de magos. Magos que hacen cosas sobrenaturales, que hacen cosas de hechicería, ¿ya? Pero estos magos no solamente hacían esto, estos magos eran estudiosos de las estrellas, de las ciencias, ¿no? Eran hombres muy inteligentes, estudiosos de su ciencia en su tiempo, ¿de acuerdo? Incluso los árabes, hay las matemáticas, ¿no? Los números arábicos. Le tenemos que agradecer bastante a los árabes por la matemática. Nosotros aprendemos la matemática solamente de los griegos, ¿no? Pitágoras, Tales de Mileto, pero los árabes contribuyeron mucho. Entonces, estos eran hombres que no solamente estudiaban las estrellas y cosas eh, relacionados a la ciencia del momento, eran hombres sabios, ¿no? Podríamos decirlo, si podríamos catalogarlo como una palabra en la actualidad, eran científicos, ¿no? Los científicos de la época, eran hombres estudiosos y eran hombres poderosos también, ¿de acuerdo? Heródoto, un historiador de la antigüedad, es un historiador, es un dato extra bíblico, no está en la Biblia. Heródoto es un historiador
lo va a llamar los magos de Media, ¿no? Eran magos sabios de Media, ¿no? De Media y de Persia, ¿no? De esa zona oriental. La escritura no dice que sean reyes, ¿de acuerdo? Por eso que dice los reyes magos, normalmente dicen, los reyes magos, pero en ninguna parte la escritura dice que sean reyes, ¿ya? De repente, basados en alguna interpretación de repente de Isaías 60, ¿no? Si, apúntenlo, los que están tomando nota, Isaías 60, 1, 2 y 3, me parece, pueden investigar, ¿no? Habla de que reyes vendrán a buscar, ¿no? El Mesías y todo. En base a eso puede ser. Pero esta palabra o este término sobre reyes, para hacer referencia a los magos, a los sabios de Oriente, va a aparecer en el siglo IV, ¿sí? Ya, o sea, no dice en ninguna parte que sean reyes. ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo sabían que iban a ser un príncipe, un rey, un salvador? ¿Cómo se enteraron? La verdad que no nos da mucha referencia a la escritura, pero se puede asumir que de repente los que fueron deportados, ¿no? En el año 600, ¿no? Israel es deportado a Siria. Ahí vamos a encontrar la historia de los asirios, la historia de Esther, ¿no? Después de ser deportados, que nunca más volvieron, también hay una deportación 120 años después con Judá, con la tribu de Judá, por los babilonios ya, ¿no? Por los babilonios, por el imperio babilonio. Y en esa deportación fueron muchos, todos los hombres que eran útiles, se los llevaron, ¿no? Se los llevaron a Babilonia. Y dentro de ellos estaba Danielito, pues, ¿no? Un muchachito quinceañero, o 16, 17 años, muy joven él, es deportado y llevado a Babilonia, ¿no? Él va, Daniel, ¿no? El libro de Daniel, el profeta Daniel. Él, posiblemente, Daniel y los judíos que estaban ahí les hayan enseñado, ¿no? Judaizado a estos babilonios, a esta gente de Oriente, ¿no? De Babilonia, de Media y de Persia después, ¿no? Porque acordémonos que Daniel era un hombre público, era un trabajador público, trabajaba para el gobierno, ¿no? Pasaron 2 o 3 emperadores en los cuales él trabajó para ellos, ¿no? Sin dejar su fidelidad. Daniel es un hombre que no hace concesiones, no hace concesiones con su fe. Es un hombre que hay mucho que estudiar y aprender de él, pero bueno, tenemos que avanzar. Y Daniel, ¿no? Miren, Daniel 2:2. Dice, entonces mandó a llamar a los magos, ¿no? Astrólogos, adivinos y hechiceros para que le explicaran su sueño, ¿no? ¿Se acuerdan que él comienza a interpretar sueños? El rey tiene un sueño, ¿no? Nabucodonosor tiene un sueño, manda a llamar a los magos, astrólogos, adivinos y hechiceros. Miren qué interesante, hace una categorización ahí la escritura, ¿ya? No, hace como que magos, astrólogos, adivinos y hechiceros. ¿Se dan cuenta? Miren, 2:10. Los hechiceros le respondieron al rey, no hay nadie en toda la tierra que pueda decir a su majestad lo que soñó. Además, nunca ningún rey, ni príncipe, ni soberano ha preguntado semejante cosa a ningún mago, astrólogo o hechicero, nuevamente. El emperador quería que le interpreten su sueño, pero no se acordaba que había soñado y quería que lo interprete. O sea, era algo que no se podía hacer, pues, ¿no? Era humanamente imposible, ¿no? Pero Daniel lo hace. Daniel interpreta, obviamente, con la ayuda del Señor. Daniel 5:11, esta es la parte que quiero resaltar, dice, en el reino de su majestad hay un hombre en el que habita el espíritu de los dioses santos. Cuando el padre de su majestad vivía, se encontró que dicho hombre estaba iluminado por la inteligencia y la sabiduría que solo tienen los dioses. A ese hombre, Nabucodonosor, padre de su majestad, lo constituyó jefe de los magos, astrólogos, hechiceros y adivinos. Qué interesante. Danielito, bueno, Daniel ya acá un hombre maduro, llegó a ser nombrado como jefe de los magos. Y estamos seguros, y Daniel estudiaba las profecías. Él apelaba, Señor, ya se va a cumplir el tiempo. Tú has dicho, después de 70 años vamos a volver a nuestra tierra. Y efectivamente, después van a comenzar a volver, ¿no?
con Esdras, con Zorobabel, ahí está Nehemías, ¿no? El libro de Nehemías, que vuelve retorno para construir el templo, Zorobabel, la muralla de Nehemías, no, vuelve. Ya Danielito, Daniel, el anciano Daniel, ya no vuelve, ¿no? Él muere en Babilonia, pero él tenía ese anhelo. Entonces, como jefe de los magos, ¿no? Nos imaginamos que él debe haberle transmitido, ¿no? A sus muchachos, a los que estaba a cargo, todo esto sobre el Mesías, sobre el Rey, sobre el Salvador. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando más o menos de unos 500 años antes de que Cristo venga. 500 años más o menos antes de que Cristo venga. Qué interesante, ¿no? De cómo la Biblia no nos da cómo se enteraron, cómo sabían, por qué vinieron, ¿no? Avanzamos, dice en los versículos de 2 al 3 y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey de Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Ya dijimos que Herodes era el rey de los judíos en ese momento, pero él no tenía la promesa, el linaje davídico. No era un descendiente de David, era un idumeo, ¿no? Era un idumeo que, en cierta forma, en tiempo intertestamentario, lo que se conoce como los 400 años de silencio que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Idumea, Nabatea, toda esa parte sur, fueron conquistados, ¿no? Por Hircano, un judío. Y parece que los idumeos también habían sido judaizados, conocían de la fe, pero no era un descendiente de David. Entonces, él no podía, era un usurpador, ¿de acuerdo? Herodes hace muchas cosas, ¿no? Construye el templo, por ejemplo, hace varias cosas para congraciarse con los judíos. Hizo muchas grandes obras arquitectónicas y algunas otras obras para congraciar, pero también hizo muchas cosas malas, ¿no? Entonces era un hombre malo, perverso. Entonces, amante de su poder, ¿no? De su reinado. Dice, la estrella, en cuanto a la estrella, ¿qué es esta estrella, no? ¿Cómo fue? Algunos van a decir que fue un cometa, otro va a decir que fue la conjunción, fue la aparición de Júpiter, ¿no? Relacionado al levantamiento de reyes, o Saturno con conjunción con Marte, o algunos teólogos van a espiritualizar y van a decir, no, la estrella en realidad era una luz interior que los guiaba. Y nada de eso es especulativo, y eso no debemos aceptar. Era una estrella. Ellos están en Oriente. Estos sabios de Oriente estaban lejos, ¿no? Uno ve una estrella y dice, hacia allá debemos ir. Y ellos emprenden una empresa, un camino largo de cientos de kilómetros siguiendo esta estrella. ¿Qué fue? No lo sabemos, no lo sabemos. Algunos van a decir que esta estrella, que aparentemente lo podían ver ellos nada más, ¿podría ser eso? Bueno, Dios es Dios, ¿no? Y puede hacer cualquier cosa, ¿sí o no? Claro, y hay un dato en el cual cuando Moisés va a atravesar el Mar Rojo, ¿no? Dios les pone luz al lado del pueblo de Israel. Y para la parte posterior, ¿no? De tinieblas. Esto ya estaría para ustedes, para que investiguen, ¿ya? O sea, la parte de Israel veía luz. O sea, la parte de Israel que estaba avanzando tenía luz, pero la parte de atrás tenía unas tinieblas. Estaba oscuro. Por eso que el ejército de Faraón no los puede seguir, porque no podían ver, ¿ya? Pero para adelante sí, ¿no? Ese es un hecho, es un caso que Dios permite. De repente esta estrella era una estrella singular, peculiar. ¿Por qué? Porque ellos lo veían y lo podían seguir. Lo podían seguir. Algunos van a decir que esta estrella era la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. En el hebreo es Kabot, Kabot, con C o con K de Karina, Kabot. Ahí está en la pantalla. Esa es la gloria. En griego es doxa, ¿ya? Escritos extrabíblicos, judíos, van a ponerlo como la Shekinah. La Shekinah de Dios, la gloria de Dios, porque tanto es así que al final vamos a ver que esa estrella se para o no, se detiene justo de donde estaba el niño Jesús. Justo, ninguna estrella, ¿no? Ninguna estrella puede decir, ya acá justo, no, no. Pareciera que esa fuera una estrella especial, singular. No lo sabemos, ¿de acuerdo? Solamente es especulativo.
pero podemos pensar de que es la gloria de Dios, Dios mismo guiando a estos hombres. Dice Daniel 9:25, así que debes saber y entender que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar Jerusalén y hasta que llegue el Mesías y príncipe, Daniel sabía esto, esperaba un príncipe, un rey. Este Mesías príncipe es un rey, ¿de acuerdo? Eso es lo que estaba diciendo. Por eso que ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? O sea, los sabios de Oriente dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? O sea, al mismo rey, ¿no? Al rey de los judíos le dice, ¿dónde está? O sea, tú no eres, ¿no? O sea, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Interesante. Algunos teólogos esta sección lo van a llamar como la adoración al rey. Interesante, un bonito título para esta parte. Y ellos dicen, ¿no? Hemos venido a adorarlo. Ojo con este dato, no dice adorarles. No dice que ha venido a adorar a la familia divina, ¿no? Y hay que romper algunos dogmas religiosos, ¿ya? Yo no promuevo, siempre lo digo, ninguna religión. Acá estudiamos la escritura y hay que acercarnos con humildad, con un corazón limpio, dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Esos que te dicen, sí, pero la Santa Madre Religión dice esto, pero la Santa Madre Religión, pero los estudiosos que solamente son los únicos que pueden interpretar la Biblia dicen esto. Está acá en la Escritura. Acá está en la Escritura. ¿De acuerdo? No hay tal cosa como la familia divina. José, María y el niño. Así se dice, ¿no? José, María y el niño. Ustedes se van a dar cuenta acá que no es ese no es el orden correcto. Que no hay ninguna familia divina. Los sabios de Oriente vienen a adorar al rey. Vienen a adorarlo o adorarle, va a decir otra versión, pero nunca está en plural, está en singular. ¿Quiénes son estos sabios de Oriente? La escritura no nos dice mucho, no nos dice casi nada. Por eso que estamos tratando de apelar a la historia universal, a los datos históricos. ¿De dónde vienen? Tampoco, ¿no? Algunos se van a hacer cosas tan trilladas. Ah, no, uno viene de Grecia, otro viene de la India, otro viene de Egipto, ¿no? Otro viene, no, estos dicen vienen de Oriente. ¿Cómo? ¿De dónde vienen? Exactamente la escritura no nos da. Pero lo que sí nos dice la escritura es su propósito. Vienen a adorarlo, vienen a adorar al rey, vienen a adorar al Salvador. Emprenden una empresa, ¿no? Emprenden una caravana y empiezan un viaje largo a través de desiertos, de cientos de kilómetros. Antes no había tren, no había avión, a lomo de bestia, seguramente a lomo de bestia, seguramente a lomo de bestia, pero emprenden un largo viaje. ¿Para qué? Para adorar, para adorar. Interesante, que se quede esto en tu cabeza. Estos hombres vienen a adorar al Rey, vienen a adorar al Salvador, vienen a adorar a Dios y emprenden una gran empresa, un gran viaje. Dice que Herodes se turbó, tembló, algo pasa. Toda su vida había tenido ese miedo de perder su reino, su reinado, y se turba, tiembla. Cuando la palabra dice es temblar, se estremece. Y dice que Jerusalén con él, porque seguramente los sabios cuando llegaron iban preguntando, ¿no? Iban preguntando dónde está el rey, qué ha nacido, dónde está el rey de los judíos, y seguro de alguna otra forma llegaron al palacio de Herodes, ¿no? Y ahí la ciudad estaba, ¿por qué? Estaban con miedo también, porque Herodes era un hombre fanático del poder, que decían, estos hombres van a mover algo malo, va a pasar. ¿De acuerdo? Y hay otra cosa acá, un dato importante. La escritura no dice cuántos sabios de Oriente eran. No dice cuántos magos eran. ¿De acuerdo? No dice. No dice que son 3. Algunos van a decir que son 7, otros van a decir que son 12.
Hasta nombres tienen, ¿sí o no? Melchor, Gaspar, Baltasar. Pero la escritura no dice. ¿Ya? Lo hacen, dicen que son tres en base a los tres regalos que trajeron. Pero eso es especulativo. ¿Ya? Tres regalos. Ah, tres magos. No. Estos eran hombres poderosos. Estos sabios de Oriente eran hombres que tenían la capacidad de poner a un rey o de quitarlo. O sea, esa fama tenían estos hombres de Persia, de Media, de Persia. Estos árabes, estos sabios eran hombres poderosos. Por eso que después, por eso que le van a considerar como reyes también. Y cuando ellos salen, no nos imaginemos que salen tres hombrecitos con sus tres camellos. ¿Ya? Ellos deben haber, estos hombres poderosos salen seguramente con un séquito muy grande, de mínimo 50 o 100 personas. 50 o 100 personas. Es como cuando Abraham sale, ¿no? Abraham sale su papá, sale su esposa, sale su sobrino y sus sirvientes, ¿no? Y de tal manera que después él va a llegar a tener como 300 hombres. Y va a hacer una guerra, ¿no? A otros reyes, ¿se acuerdan? Hay una historia ahí, en Génesis 19. Va a guerrear a rescatar a su sobrino Lot. Y va a guerrear con 300 hombres. Entonces, estos hombres salieron un séquito muy grande, de mínimo 50 o 100 personas. Algunos teólogos van a decir 500 personas. Imagínate 100 personas o 200 personas llegando a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, definitivamente que toda la ciudad se debe haber enterado. Entonces estos hombres tenían esa fama de levantar reyes o de quitar reyes. Y encima viene y dice, hemos venido a adorar al rey de los judíos. ¡Ah, su tremendo! Tremendo. Eso fue tremendo. ¿De acuerdo? Así que no nos metamos eso en la cabeza. Por eso que tanto Herodes como el pueblo estaban turbados. Tenemos que avanzar, dice, convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Sacerdotes y los escribas, los religiosos, los llama, oigan, venga muchachos. Él había puesto, él ponía ¿no? Él ponía al sumo sacerdote también, o sea, había la unión, ¿no? Esa unión de religión-gobierno, ¿no? Religión-gobierno, religión-gobierno, ¿no? ¿Le suena familiar eso? Ojo con eso. Herodes ponía a su sumo sacerdote, los sumos sacerdotes estaban bien con el gobernador regente del momento, ¿no? Siempre va a ser así. Así es, ahí están los religiosos, lo vamos a ver hasta el final, ¿no? Que los religiosos van y apelan a Poncio Pilato para que crucifiquen a Cristo, ¿no? Y le dan un tenor por el cual podía ser crucificado. Los judíos lo juzgaban a Jesús por hacerse Dios. Pero cuando van ante Pilato no dicen eso, dicen, se está haciendo rey, dicen. ¿Por qué? Porque sabían que estaba atentando contra el emperador. Entonces, ese sí era un tenor de sedición. ¿Se dan cuenta? Bueno, Dios permita que lo estudiemos. Sacerdotes y escribas para investigar. ¿Por qué? Porque estaba en Miqueas. Miqueas había dicho eso. El profeta Miqueas, 750 años aproximadamente antes de que se cumpla esta profecía, él había dicho eso, ¿no? El Señor, había un Señor, ¿no? Que se iba a levantar de Israel, ¿no? Hay una promesa que se le da al rey David, ¿no? Cuando es ungido, el muchachito, el joven David, ¿no? El joven David. El joven David, Samuel lo unge, y una de las cosas que lo bendice, le dice, además el Señor, en segundo de Samuel 5:2, dice, además el Señor te ha dicho que tú serás el pastor y príncipe de tu pueblo Israel. Es una promesa que le da a David, y David lo cumple, pero al 100% esa promesa recae sobre el Señor Jesús, ¿no? David era un hombre sencillo, un muchachito que estaba cuidando las ovejas, ¿no? Era un muchachito que estaba cuidando las ovejas de su padre. De ahí lo va a llamar el Señor. Hay un salmo, el salmo, esto no está acá, apúntenlo ahí, tomen nota, Salmo 78, 70, 71, 72. Ya ahí dice cómo David, ¿no? Dios lo llama, ¿no? Dice, de medio de sus ovejas, Dios lo llama a David para cuidar, para ser un pastor, para guardar. Y dice, y qué bonito, léanlo por favor,
Y van a ver ahí cómo David dice que cuidaba con todo su corazón, cuidaba las ovejas. Así como cuidaba las ovejas de su padre Isaí, ¿no? Cuidaba también de las ovejas del pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Los cuidaba con todo su corazón. Dice que él cuidaba las ovejas, dice que cuidaba las recién paridas, dice. Él cuidaba, imaginas ese corazón de pastor que tenía David. David tenía un corazón conforme, ¿no? David era un hombre conforme al corazón de Jehová, dice el profeta, lo va a decir, ¿no? Ese era David. Y ese es el corazón que está buscando el Señor. Que seamos así, que tengamos ese corazón, ese amor de pastorear, de querer, de buscar. ¿De acuerdo? Él cuidaba, dice, las recién paridas, las ovejas recién paridas, ¿no? Él había sido sacado de la majada, del rebaño, para cuidar, y lo hizo con todo su corazón. David tenía un corazón de pastor, un corazón de oveja, un corazón guerrero. David era guerrero, y todo eso recae sobre el Señor Jesucristo, ¿no? Y ese es el corazón que debemos reflejar ahora tú y yo. Tú y yo debemos reflejar ese corazón. Avanzamos luego. Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella, ¿no? ¿No? Le dice, ¿cómo es este? Los lleva por el lado de interés común, ¿no? El interés de soslaya, ¿no? Soslaya quiere saber dónde estaba dónde había nacido este niño, cómo sabía. Él dice, ¿cuándo fue este tiempo? Comienza a investigar, ¿no? ¿A qué tiempo apareció esta estrella, ¿no? En el 8 dice, los envió a Belén y le dijo, vayan, averigüen con sumo cuidado, ¿no? Acerca del niño. Y cuando lo encuentren, avíseme para que yo también vaya a adorarlo, dice este mentiroso. Lo que quería era matarlo, obviamente, ¿no? Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Qué interesante, se detuvo donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron mucho, se alegraron mucho. Ahí está la estrella, mira, vamos, estamos cerca, ¿no? Desde Jerusalén van al sur ahora, ¿no? Y aparece la estrella nuevamente, los comienza a guiar. Interesante. Pero cómo este Herodes hace las cosas ocultas, ¿no? Como la mentira, ¿no? La mentira envuelta. Es la mentira. Este es Satanás detrás de las personas, ¿no? Satanás buscando matar al Mesías, al Salvador, al Señor. Ese es Satanás. Claro, Herodes quería cuidar su reino, quería preservarse, ¿no? Pero detrás de esa intención estaba Satanás, buscando matar al Mesías, ¿no? El enemigo mueve la gente, por eso que muchas personas se vuelven a veces entes del enemigo, personas del enemigo. Gente que parece buena, pero su intención es mala. Gente que parece que son tus amigos, pero no lo son. Incluso a veces nuestros familiares, nuestros amigos se comportan como fichas del enemigo. Así es, así el enemigo mueve sus fichas, ¿no? Mueve sus piezas como un juego de ajedrez, buscando desbaratar los propósitos de Dios para tu vida. ¿De acuerdo? Hay que estar atento con eso. La misma estrella volvió a aparecer nuevamente, ya lo hemos dicho, ¿no? Como una estrella no puede pararse tan bajo tampoco, ¿no? Pero algo pasó ahí con la estrella, algo hay. Dice que cuando entraron en la casa vieron al niño con su madre y postrándose ante él lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra, pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes. Regresaron a su tierra por otro camino. ¿De acuerdo? ¿Qué ven qué extraño ven en este gráfico? ¿Ya se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta todavía? Bueno, ya les voy a hacer notar. Normalmente los nacimientos, los que tienen la costumbre de armar sus nacimientos, arman en el pesebre los pastores, ¿no? Los pastores y los sabios de Oriente, los magos, ¿no? Pero dice la escritura que cuando entraron en la casa, ¿qué quiere decir? Que cuando los sabios de Oriente llegan a encontrar a Jesús, ya no lo encuentran en el pesebre, lo encuentran en una casa. Mateo no da estos datos, pero ya han pasado varios acontecimientos, y esos acontecimientos los da el Evangelio según San Lucas. Lucas sí nos da más datos, ¿no? Entendemos que Lucas investiga y una de sus fuentes era María, era Pablo, era Pedro, ¿de acuerdo? Entonces él tiene un poco más de datos en cuanto a la infancia.
Entonces María ya ha pasado su tiempo de purificación. Cuando una mujer daba luz, un varón tenía que pasar aproximadamente 40 días. Esto está en el Antiguo Testamento, no lo he puesto por una cuestión de tiempo. 40 días, 33 días más 7. Cuando era una mujercita era el doble, 80 días. ¿De acuerdo? Entonces tenía que pasar todo ese tiempo de purificación. Después que cumplía ese tiempo de purificación, tenía que ir al templo a redimir a esa criatura, a dar una ofrenda. ¿De acuerdo? Entonces María va con José, van al niño Jesús, se encuentran con Simeón, un hombre, un anciano que Dios le había dicho que no iba a morir hasta que viera al Salvador. Léanlo en Lucas. ¿Ya? Ahí se van a dar cuenta cómo el hombre dice anciano, ¿no? Cómo estaría ese hombre orando todos los días, con los achaques de la ancianidad, etcétera, etcétera. Entonces dice, ahora sí puedo morir en paz, mi Dios me permite morir en paz, ¿no? Que he visto al Salvador, está ahí. Se encuentran con Ana también, Ana, una mujer, una anciana que servía en el templo, ¿no? Que predicaba, que enseñaba, que estaba en el templo, que ayudaba en el templo. Ahí vivía, seguramente le dieron un lugar para vivir. Ahí estaba Ana también. Se encuentran con esta anciana también, ¿de acuerdo? Entonces van y ofrecen, había unos rituales que cumplir por esto, ¿no? Entonces, ellos ofrecen, tenían que ofrecer un cordero, harina, aceite, ¿no? Pero como cuando eran pobres, tenían la opción de sacrificar palominos, ¿no? Palomas, tórtolas. Y José y María dan esa ofrenda. Entonces, de ahí deducimos que ellos eran pobres, ¿no? Porque ellos, si hubieran sido pudientes, hubieran sacrificado un cordero, un becerro. Pero lo hacen solamente dos palominos, ¿no? Dos tórtolas. Y entendemos que todavía no habían recibido las ofrendas o la visita de los sabios de Oriente, los magos. Porque si no, si hubieran tenido ya el oro, el incienso y la mirra, hubieran de hecho una ofrenda mayor. ¿De acuerdo? Entonces, ya cuando los sabios de Oriente, estos magos, encuentran al niño, ya de mínimo deben haber pasado 2 meses o un año. 2, 3 meses o un año. ¿De acuerdo? Por eso que ellos lo encuentran en una casa. ¿Ya? Algunos teólogos van a decir caserío, van a traducir casa como caserío, ¿no? Y vieron al niño. No puede ser que lo hayan visto en la calle, María, ¿no? Entraron, por eso que Mateo, la palabra de Dios, gracias a él, es rica y precisa, ¿no? Cuando entraron en la casa, vieron al niño. Y acá es el orden que yo siempre les estaba diciendo hace un momento. ¿Y vieron a quién? Al niño. Siempre en el versículo 11, creo que es el 13, el 14, el 20, lo menciona 5 veces. 5 veces mencionan al niño primero. Esta es la primera. Dios permita que estudiemos las otras 4, lo vamos a ver. Pero siempre dice, vieron al niño primero. Nunca la mamá de su hijo, el papá de su hijo, siempre se dice sí, sí, no, pero acá no, Mateo dice, vieron al niño con su madre María. Y postrándose ante él, lo adoraron. Postrándose ante él, no ante ellos. No hay tal cosa como la familia divina. Estaban adorando al Señor Jesús. ¿De acuerdo? Lo voy a volver a repetir. Que quede claro esto. ¿Ya? Postrándose es una palabra de adoración y postrándose y después dice adoraron. 2 cosas para reafirmar que ellos no hicieron, ya, ¿qué tal? Ya te encontramos, ¿no? No hicieron una venia. Ellos cayeron de rodillas y de rostro a tierra, rostro al piso, frente al piso, cara al piso. Esa es la adoración que recibe el Señor Jesús, el niñito Jesús. El niñito Jesús. Dios con nosotros, Emmanuel, esa es la adoración. Y lo pone ahí Mateo clarísimo. La palabra es proscuneo, en el griego es proscuneo y solamente se va a usar para adoración a Dios. Los grandes hombres como Pedro, Pablo,
el mismo apóstol Juan, Pedro, cuando Pedro en Hechos 10, Cornelio quiere adorarlo a Pedro, le dice, tranquilo, no, le dice, la adoración solamente a Dios. Estoy parafraseando, ¿ya? Solamente la adoración a Dios. Pablo también, cuando dice, estos son dioses que han bajado ante los hombres y comienzan a adorarlos, Pablo rompe su vestidura y dice, no, le dice, yo soy un hombre igual que ustedes. Pero al final lo van a querer matar a piedrazos. Y el apóstol Juan en Apocalipsis 19, lo pueden buscar después, 19:10, ¿qué dice? 19:10 dice que Juan, recibiendo la revelación, viene el ángel, le revela, y dice que ve Juan al ángel y cae de rodillas al ángel, ¿no? Cae de rodillas a adorar al ángel. Y el ángel que le dice, no hagas eso, le dice, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo, le dice. Hay que adorar a Dios nada más, a Dios hay que adorar, ¿de acuerdo? O sea, siempre que alguien que no sea Dios quiere recibir adoración, siempre lo va a corregir, ¿de acuerdo? Siempre lo va a corregir. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Y acá no corrige, Mateo lo expresa doblemente, postrándose, lo adoraron al Señor Jesús. Luego abrieron sus tesoros, ¿ya? Estaban en una casa, ya vimos esto, ¿no? Sobre los pastores, ¿no? Estaban en esta misma región, había pastores, los pastores son los que llegan al pesebre, ¿de acuerdo? Ellos llegan, estaban aledaños, cercanos, van rápidamente, ven realmente al niño Jesús y recostado en el pesebre, ¿de acuerdo? Primero acá Mateo siempre menciona primero al niño, postrándose lo adoraron. ¿A quién adoraron? Al niño nada más. ¿Y cuáles fueron los regalos? Oro, incienso y mirra, ¿no? Algunos teólogos van a decir que el oro va a hacer referencia a la realeza, al rey. Era un regalo para un rey, ¿de acuerdo? Eran los utensilios que tenía que tener un rey. Todo era de oro, ¿no? Siempre lo vamos a ver, de oro, ¿no? Es más, cuando la reina de Saba va a visitar a Salomón, ¿no? Va a conocer a este sabio, este hombre poderoso, rico. La reina de Saba, uno de sus regalos era que había llegado una gran cantidad de oro. Una gran cantidad de oro llevó para regalar. Era un regalo, ¿no? Hasta en las películas se ve, ¿no? Cuando va a un regalo a un rey, le lleva un cofre lleno de oro. O sea, no era una monedita, dos moneditas, no. Estos sabios habían tomado sus precauciones. Habían hecho una ofrenda y una gran cantidad de oro, ¿de acuerdo? Por eso que estos jóvenes padres del niño Jesús, eran pobres. Entonces decimos un gran viaje, una huida a Egipto, a un país diferente, otras costumbres, otros gastos. ¿Cómo subvencionaron sus gastos? ¿No? Entendemos que era gracias a este oro, ¿no? Que el Señor había provisto para ellos. Entonces era oro, y era una gran cantidad seguramente, ¿de acuerdo? Porque cuando ellos dicen, a ver, dice, abrieron, acá dice, luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Esta palabrita tesoros, en el original, es cofre, baúl, ¿ya? No sé cómo se entiende, ¿no? Yo recuerdo que siempre me gustaba, mi abuelo tenía una caja banca, le decía, mi caja banca, ¿no? Y en su caja banca era un banco, era como una silla, pero la base era un cofre, como un arca, ¿no? Un cofre, un arca grande, y entonces se levantaba una tapa, ¿no? Y ahí tenía herramientas, una serie de cosas, ¿no? Entonces, me hace recordar a eso. Entonces, esa es la palabra ahí. Cuando dice tesoros, y abrieron sus tesoros, habla de cofres, de arcas, de baúles, así como los tesoros del pirata. Así, a eso hace referencia, ¿de acuerdo? Es interesante. ¿Ya? La lectura de la Biblia no va a ser igual después de estos estudios, hermano. Hay que estar orando por nuestros estudios, ¿ya? Que el Señor nos permita seguir avanzando y realmente estos tesoros, hacernos de estos tesoros nosotros, ¿no? Esta riqueza que el Señor nos regala en su palabra. Siempre ha estado ahí. Siempre la palabra ha estado ahí. Por décadas, por milenios ha estado la palabra ahí, esperando que tú y yo nos enriquezcamos con esto, ¿no? Que conozcamos más de él. Qué bonita esta historia. Y esta es una historia real. Estos hombres hicieron una caminata, un viaje largo, ¿no? Para adorar nada más al Salvador, al Rey, al Mesías, al Salvador de ellos también.
¿De acuerdo? Hay que entenderlo así. Esto es historia. ¿De acuerdo? Oro, el incienso habla de su divinidad, del humo de incienso, habla de un olor agradable. Hay muchos datos que decir al respecto. La mirra también, la mirra habla se usaba para embalsamar cadáveres, aromatizar ropas, también como anestésico, ante el dolor, como un trago, ¿no? Como una combinación ahí habla bastante de la humanidad, ¿no? Del Señor. Algunos van a decir que habla de su muerte también, ¿no? De su humanidad, de su muerte como rey, a lo que venía él, ¿no? Y podríamos amar más de esto, y en base a estas tres ofrendas, es que muchos van a decir que eran tres magos, ¿no? Pero no dice la escritura cuántos eran, ¿de acuerdo? No lo dice, no lo dice. Así que Melchor, Gaspar y Baltasar no están en la escritura. Esos nombres aparecieron mucho tiempo después. De ahí, ustedes pueden investigar al respecto, hasta sus huesos están enterrados por ahí, lo encontró alguien, ¿no? Una mujer lo encontró y lo enterró por ahí. Eso es, hay muchas historias, ¿no? Pero bíblicamente no es comprobable. Bíblicamente no es comprobable. Lo que sí podemos resaltar es su propósito, ¿no? Vinieron a adorar al Rey, al Salvador. Dios se revela en sueños, dice, ¿no? En sueños se le advirtió esto, Dios se revela en sueños a José en el Antiguo Testamento, a José, el esposo de María, acá a los sabios, ¿no? A los magos también, en sueños. Entonces entendemos que estos sueños Dios se revela, ¿no? Sueños totalmente diferentes. No es como un sueño, soñé, a ver qué significa esto, soñé con ratones, ¿qué significan los ratones? No, nada que ver con esas cosas, ¿no? Incluso Dios nos está revelando así, ¿no? Tenemos nosotros la revelación completa, tenemos la escritura, la Biblia. Pero acá en estos tiempos Dios se revela de diferentes formas. Por eso que en el Antiguo Testamento vemos que Dios se revela de diferentes formas. Pero ahora nosotros tenemos la Biblia, la escritura completa, ¿de acuerdo? Ahora, yo no soy nadie y ningún teólogo, ¿no? O ningún gran teólogo puede decir, no, Dios no hace esto, ¿no? Porque no podemos limitar a Dios. Dios se revela como le da la gana, Dios es soberano, ¿de acuerdo? Nadie puede decir, no, Dios no se revela así. No, Dios es soberano. Pero entendemos también que tenemos la revelación completa, perfecta. No necesitamos más. Está en la escritura, está en la Biblia, ¿de acuerdo? Así que no caigamos por ahí en temas, pero soñé, pero me reveló, yo tengo una prima que sueña y se cumplen las cosas. Hay que tener cuidado porque el diablo, Satanás, sus demonios también hacen esas cositas, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con eso. Los magos se dieron un vueltón, le puse un vueltón. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, no vayan por ahí. Estos hombres obedientes, estos eran hombres que sabían que existía un Dios verdadero. Entendían a quién estaban adorando. Entonces ellos dicen por ahí no y se van por otro lado. Toman por Jericó, se dieron un vueltón por el mar muerto. No se sabemos, pero la cuestión es que tomaron una ruta mucho más larga que la que tuvieron de venida. Pero me llama mucho la atención esta parte. Regresaron a su tierra por otro camino. Vinieron por un camino y regresaron por otro camino. Y me llama mucho la atención eso. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿no? Todos tenemos un antes y un después de Cristo, ¿no? Si alguien por ahí conoce mi vida pasada, se encuentra, oye, sí, que ahora que Jorge Ocampo está enseñando ahora la Biblia, uy, si te contara de Jorge Ocampo, mira esto, y seguramente que es verdad. Y me avergonzaría. Pero me daría mucho gusto saber de que conocen a un nuevo Jorge Ocampo ahora, el que cambió, el que Cristo lo cambió, cual tuvo su encuentro con Cristo y fue otra persona, fue transformado, fue convertido en otra persona. Me avergüenza mi pasado, me avergüenza mi antes de Cristo, me avergüenza, pero ahora soy una nueva criatura, ¿de acuerdo? Ya no soy ese, soy una nueva criatura, ¿de acuerdo? Sí he sido, me avergüenzo, pero soy ahora. Y qué bueno que me hayas conocido antes, para que puedas conocer al nuevo Jorge Ocampo. Así debe ser Cristo en tu vida. Es el único que dividió la historia de la humanidad en dos, antes de él y después de él, si no te das cuenta. Entonces, todo aquel que se acerca a Cristo tiene que tener un antes y un después. Nunca puede ser igual. Los magos vinieron por un camino y se fueron por otro, ¿no? Haciendo referencia a eso, ¿no? Tomo esa analogía. Entonces, tú te estás acercando a Cristo, pero no lo conoces.
pero estás entendiendo que esto es historia, que vinieron a adorarle. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Rendirle tu vida a Cristo, al señorío de Cristo, que Él sea el Señor de tu vida. Sal tú del gobierno de tu corazón, ya no ordenes tú, que sea Cristo el que gobierne tu vida. ¿De acuerdo? Entonces, Él viene a ti, a morar en ti, Él es tu Señor, ¿no? Siempre hago un ejemplo, digo, a ver, ¿qué día jueves me voy a tomar un traguito? No sé si tomar una cerveza, un whisky, ¿no? Salir a divertirme, no sé si podríamos de repente antes, ¿no? A la discoteca, a bailar, bueno, termina donde me lleve la noche. Eso es lo que yo gobernaba en mi vida. Pero cuando Cristo gobierna mi vida ya no es así. Digo, a ver, voy a tomarme un trago, voy a emborracharme, voy a salir a bailar, voy a divertirme, donde me lleve la noche, conocer a algunas chicas, no lo sé. Y digo ahora, ¿es lo correcto, Señor? ¿Está bien? Ya soy diferente. Otro día les cuento la historia del cerdito que fue operado del corazón. Otro día les cuento, ya el tiempo me está ganando. ¿De acuerdo? Muy bien, terminamos con esta parte. De estos tres relatos podemos encontrar tres tipos de personas, tres tipos de gente, ¿no? Encontramos gente como Herodes, gente religiosa, los que interpretaron, y también como los magos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Herodes, ¿no? Encontramos gente así, tú le hablas de Cristo y dices, no, está creyendo, esas son tonterías, son tonterías. Sí, una gente que en automático rechaza a Dios, rechaza a Dios, rechaza a Cristo. De total, de lleno. Hay gente que se pone agresiva. Oye, ¿estás loco? ¿Tú qué? A mí me da con tontería, ¿no? Se ponen agresivas, se ponen a la defensiva. Gente como Herodes. ¿Encuentra gente así con relación a Cristo? Sí. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de gente encuentra? Como los religiosos. Claro, ¿no? Y los que escuchan, que viven la religión, son fanáticos, pueden cumplir con su religión y sus ritos, pero no conocen al Señor. No viven para adorarle. No viven para darle la gloria a Cristo. No glorifican a Dios con su vida. Viven una religión, pero no solamente cuando están en la religión. Es como con los que van ¿no? a su iglesia local, ¿no? Tienen una cara de santo, ¿no? Parece que van a volar, ¿no? Y ¿dónde habrán escondido sus alas, no? Parece que han escondido sus alas, porque parece que en cualquier momento van a volar, ¿no? ¿Hay personas así? Claro, claro que sí. Claro que sí. Me hace acordar la historia, ¿no? En el cual el Señor Jesús está caminando por las calles angostas de Jerusalén y la multitud lo aprieta. Lo empuja, lo aprieta, ¿no? Y hay una mujer. La mujer le dice, si tan solo tocar el borde de su manto me voy a sanar. Una mujer que estaba sangrando, ¿no? Tenía un flujo menstrual por 13 años. De repente los varones no podemos comprender lo crítico de esa situación, pero de repente una mujer sí, porque lo tiene. Esta mujer tenía 13 años o 18 años, que había gastado todo su dinero tratando de ver qué pasaba con su flujo menstrual, que siempre estaba menstruando, siempre se desangraba la mujer. Y esta mujer ve en Jesús la esperanza, y dice, si tan solo tocar al borde de su manto, me voy a sanar. Entonces ella busca, ¿no? Nos imaginamos que se abre entre la multitud y ¡guau! Se tira seguro y toca el borde del manto del Señor Jesús, y el Señor siente que sale poder de él, ¿no? Alguien me ha tocado, dice. Alguien me ha tocado. Y los discípulos que estaban con él dicen, Señor, todo el mundo te está apretando, te mete codazos, te empuja, y tú dices, alguien me ha tocado, todo el mundo te está tocando. No, alguien me ha tocado. Él voltea y ve a la mujer. La mujer estaba asustada. Y le dice, mujer, tu fe te ha sanado. Te estoy contando un cuento, una leyenda, está en la Biblia, lo puedes buscar. Lo puedes buscar. Entonces, a veces los religiosos son así. Están empujando al Señor, creen que están ahí con el Señor, creen que están con el Señor, pero no lo están tocando en realidad. No lo están tocando. Hay que tener cuidado con eso. Por eso siempre digo, tengan cuidado, no caigan en la religiosidad. Y encontramos un tercer grupo de personas. Y espero que tú estés ahí, estemos ahí metidos, como los magos, los marginados, los que no están lejos, ¿no? Pero ellos ven a Cristo y caminan, emprenden, inician una travesía para buscar, ¿y para qué? Para adorar al Señor. Solamente para adorarlo. Ah, adoramos, ya te conocimos, ya me voy. No, ellos adoraron con todo lo que tenían. ¿Y qué tenían? Riquezas.
y dieron sus riquezas, ¿de acuerdo? No vamos a caer ahorita en la teología de la prosperidad, que es una lacra para la fe, pero hay que adorar también con cosas materiales. Hay que hacer tesoros en el cielo. Y vamos a aprender seguramente en el camino a adorar también con cosas materiales. ¿De acuerdo? Métete con todo menos con mi billetera, dicen algunos, ¿no? No, ya que me va a sacar plata, seguro. No, 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 no. Acá nada, nadie te va a sacar plata. Pero hay que aprender a adorar al Señor con nuestras cosas materiales también. Yo recuerdo, y ya me voy a tomar el tiempo, hermano, discúlpeme, un minuto más. Yo recuerdo cuando tenía mi carrito, ¿no? Siempre, siempre, hermano, y no, discúlpeme que me ponga como ejemplo, discúlpeme que me ponga como ejemplo, y tengo muchos ejemplos, pero solamente voy a dar uno, ¿ya? Cuando tenía mi carrito, ¿no? Para decir que, no, ¿a qué momento me va a pedir plata? No, 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 quiero enseñarte a adorar al Señor también con tus cosas materiales. Cuando tenía un carrito de segunda, ¿no? Le sonaba de todo el carrito menos el claxon. Todo le sonaba menos el claxon, de verdad, a veces quería pitear, ¿no? Ay, me cerraban el carro, quería pitear con el claxon y no sonaba. Pero bueno, así con mi carrito, estaba entonces, eh, a veces, hermanos, íbamos a veces me invitaban a predicar a lejos, ¿no? A Ventanilla, lejos de donde yo vivo al menos, ¿no? Lejos, al otro lado de la ciudad, que me tomaba a veces 3 horas, me tomaba ida y vuelta, mediodía, ir y venir. ¿De acuerdo? Pero iba con gusto, iba con mi carrito, iba a predicar, llevaba ayuda, a veces a los hermanos también, hermano, no, sube, déjalo. Oye, ¿cuánto te debo, hermano? No, no, hermano, no te preocupes. Carrito del Señor. Siempre les decía, el carro del Señor está al servicio de sus siervos. Siempre que hacía una ayuda, un aventón a alguien, no te preocupes, hermano, no olvídate, no me debes nada, es un servicio. Los jalaba, los llevaba, los traía. Muchos son testigos de eso. ¿De acuerdo? Entonces nunca les pedí nada, ni un sol, no, nunca. Pero sí, hermanos, ¿saben qué? El Señor fue fiel. Nunca me faltó combustible. Nunca le faltó combustible a ese carrito. No estoy diciendo que sea el patrón. Esto es muy subjetivo, ¿de acuerdo? Lo que les estoy queriendo decir es enseñarles a adorar al Señor con sus bienes también. Nada nos vamos a llevar. Somos administradores nomás de las cosas que nos da el Señor. Bueno, no hagamos más largo esto, hay mucho más por aprender, pero tenemos que terminar, ¿de acuerdo? La próxima lección, Dios mediante, vamos a ver ya la otra mitad de este capítulo 2. Las tareas, igual, ya, hay que aprender a adorar al Señor, como estos sabios de Oriente, como lo hacía el rey David, esa bendición que recibió David, que se cumplió en el Señor Jesús, de tener ese corazón de pastor, de siervo, que cuidaba a las ovejas recién paridas, dice que iba detrás de la majada cuidando, que se peleaba con el león, que se peleaba con el oso, ese corazón de servirle, de adorarle al Señor en todo lo que podamos, donde estés, en tu trabajo, en tu casa, con lo que puedas, ten ese corazón de adoración a Dios, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguimos leyendo Mateo capítulo 2 y capítulo 3. Hay que memorizar los 4 primeros libros de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también, pero él dijo, respondiendo, Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa hay que memorizarla, ¿de acuerdo? En la versión que más domine, que más maneje. ¿De acuerdo, mis hermanos? Bueno, que Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.